Excelente. Vamos a continuar con el estudio capítulo 9. Bueno, Saulo ya ha sido convertido, él ya es miembro del camino que él trató de destruir. Y vamos a mirar en esta sección Pablo en Damasco y las primeras veces que él está evangelizando, que él está proclamando que Jesús realmente es el Mesías. Y él va a pasar tiempo en Damasco, vamos a ver brevemente en otro viaje y después él va a regresar a Damasco, eventualmente irá a Jerusalén y de Jerusalén a su hogar natal en Tarso. Pero primeramente vamos a pasar unos minutos mirando en Damasco. Entonces, lo que van a responder es que inmediatamente después de ser salvo, él empieza a proclamar las buenas noticias, que Jesús de Nazaret realmente es el Mesías esperado y que los que escucharon su mensaje y vieron los cambios, dijeron, entonces el que persiguió la fe ahora está proclamándola. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Que imagínate siendo uno de los creyentes en Damasco, esperando la llegada, sabiendo que, Saulo está por venir, hay que huir de nuestra ciudad, huir de la casa. Ahora es uno de nosotros. ¡Qué sorpresa! Entonces, y Gálatas capítulo 1, 23 también menciona algo parecido, resultando que ellos dio gloria a Dios por su conversión. Y es interesante lo que dice nuestro pasaje en Hechos. Quiero leerlo rápidamente. Primeramente dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, algo notable es que inmediatamente Pablo inició predicando. No esperaba para ser enseñado por los apóstoles y no fue primero a Jerusalén para ser instruido. Él inmediatamente inició predicando, evangelizando. Y eso es basado en que él había recibido directamente del Señor lo que es el mensaje de salvación. Y él también seguramente está interactuando con los creyentes en Damasco. Pero él andaba de aquí visitando, otra vez plural, en las sinagogas en la ciudad de Damasco, yendo de aquí para allá, evangelizando, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios y el esperado Mesías. Entonces, como mencionamos, son sorprendidos los que están escuchando, pero quiero enfocar otra vez en versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y quiero enfocarnos en esta frase, demostrando que Jesús era el Cristo. Hubo una práctica en ese tiempo y también hoy en día que puede ver, pero de colectar datos para presentar un caso. Y en cierta forma es lo que está pasando aquí. Literalmente, la palabra traducido probando es realmente symbibazo. Literalmente es juntar o provocar una unión. Y tal vez eso suene curioso que ese verbo juntar se traduce como probar. La idea es que él está seleccionando muchos puntos de prueba, colectándolos, juntando los puntos de prueba para presentarlos como una prueba. Eso es la idea de ese verbo. Y tú puedes imaginar por lo que hemos visto en otras secciones de Hechos, tal como Pedro hizo en el capítulo 2, que él sacó varios puntos del Antiguo Testamento, colectó a todos y presentó a todos como prueba que Jesús es el Hijo de David, es el Mesías esperado, él tenía que sufrir y ahora es resucitado. Pablo está haciendo exactamente lo mismo, basando su argumento en del Antiguo Testamento. Y eso realmente regresa y conecta con lo que Jesús mismo hizo después de la resurrección. En Lucas capítulo 24, cuando él andaba en el camino a la ciudad de Ameo, él está hablando con dos discípulos y les abrió y él empezó a explicar usando todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, y él explicó que ellos trataron de él.
Y entonces Pablo también está haciendo lo mismo. Y otras, hay que reconocer que Pablo también fue entrenado como teólogo. Él fue un rabino. Basado en lo que sabemos de su historia, él estudió a los pies de una persona que ya conocimos, Gamaliel, en capítulos anteriores, en Hechos. Él fue instruido en interpretar la ley y ahora está usando todo lo que él había aprendido como a rabino a favor de proponer y probar que Jesús es el Mesías, que este Jesús de Nazaret realmente cumple con todas las profecías y todo lo que ha sido proclamado en el Antiguo Testamento para ser el Mesías. Qué sorpresa por los que están viviendo en Damasco. Bueno, continuando en la historia, en versículo 23, dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron un consejo matarle. Quiero parar por un momento para tratar ese versículo. Quiero enfatizar esa frase, pasando muchos días. Bueno, quiero regresar a mi PowerPoint. De acuerdo con Gálatas capítulo 1, versículo 17, después de la conversión de Saulo, Saulo pasó tiempo en Arabia. Vamos a leer Gálatas 1:17 rápidamente. Gálatas 1:17, en cuando él está explicando partes de su vida, dice que después de su conversión, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Lucas no menciona este viaje en el libro de Hechos, pero es algo que ocurrió. Eso demuestra otra vez que no tenemos toda la vida de Pablo incluida en la historia de Hechos, sino Lucas, siendo un buen historiador, incluyó ciertas cosas y tiene que excluir otras cosas. Pero por leer Gálatas sabemos que Pablo estuvo en Damasco, fue convertido, empezó a predicar, pero después de un tiempo él salió, tal vez por presión de los judíos en las sinagogas que él había oído, y él pasó un tiempo prolongado en Arabia. Entonces, Arabia fue la región, fue una región y también parte del Imperio Romano como una provincia, y eso incluye esa porción aquí arriba y también más al sur también. Podría ser más al sur también. Toda esa región sería Arabia. Aquí es Damasco, como puedes ver. Y la pregunta es, ¿qué hizo Pablo en Arabia? Hay dos formas típicas de pensar. Unos piensan que él fue a Arabia para evangelizar, que él fue a Arabia, empezó a evangelizar y enseñar acerca de Jesús entre los árabes que están viviendo en esta parte del mundo. Él predicaba tal vez a los nabateos. Nabateos son los que estaban en control de esa región en ese periodo. Si conoces, por ejemplo, la ciudad de Petra, esa fue el capital de los nabateos. Y es posible que él viajaba hasta Petra, quién sabe, mientras que él estuvo ahí viajando y tal vez evangelizando. Eso es una teoría, que él está evangelizando, poniendo en práctica el mensaje que él había recibido de Jesús. La otra teoría es que él usó ese tiempo como un momento de reflexión, de considerar todo lo que ha sucedido y en cierta forma, preparación para el futuro. Unos, incluyendo un autor, N.T. Wright, en su obra sobre la biografía de Saulo, de Pablo, él dice que él tal vez viajaba hasta el monte Sinaí, porque de acuerdo con Gálatas, capítulo 4:25, el monte Sinaí estuvo en Arabia. Entonces es posible que Pablo viajaba hasta el monte Sinaí, porque imagínate, siendo Pablo, había sido un judío completamente por toda tu vida, ahora tu mundo ha sido cambiado radicalmente y ahora está tratando de comprender los cambios. Tal vez él regresó a Sinaí simplemente para decir, Dios, ayúdame a entender eso. Ya tenemos un pacto nuevo, tenemos unas circunstancias nuevas y tal vez él necesitaba tiempo para procesar
todos los eventos que había sucedido en su vida y lo que está pasando en área más amplia de la iglesia. No sabemos exactamente, es pura especulación realmente lo que él hizo. Bueno, al final de cuentas, él va a regresar a la ciudad de Damasco después de pasar periodo, tal vez evangelizando, tal vez procesando, tal vez una mezcla de los dos. Simplemente no sabemos. Pero él va a regresar a la ciudad de Damasco. Y así continuaremos con la historia en Hechos. Entonces, regresando al versículo 23, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así, entonces regresando, eso es una foto del muro tradicional donde él supuestamente fue bajado en canasta. Y eso es algo, tal vez sería curioso pensar, ¿no sería visible que él está escapando? Imagínate por medio de noche estás viendo a alguien siendo bajado en una canasta. Bueno, tal vez no sería tan obvio, porque había en ese periodo muchos que vivieron en la parte afuera de los muros. Entonces había muchos que vivieron dentro, pero también otros, los más pobres, etcétera, están viviendo fuera, que ellos también tenían familiares, amigos, etcétera, y que ellos tal vez están enviando verduras y otras cosas para el mercado el día siguiente, y en vez de caminar hacia la puerta de la ciudad, usarían canastas para subirlos y llevárselos dentro de la ciudad. Entonces es muy probable que había canastas por toda la noche en varios puntos del muro. Entonces no fue algo tan loco y tan obvio. Entonces por esa manera sabemos que por lo menos él va a salir de la ciudad. Y cuando él sale, tenemos aquí el mapa de donde estuvo el lugar tradicional de haber escapado aquí. Otra vez, eso es por tradición, no sabemos, pero es muy posible que eso fue el lugar. En versículos 26 al 30, él escapa de Damasco y él va a ir a Jerusalén. Ok, quiero parar por un momento. Otra vez, quiero ponerte en los zapatos de otros. Tú eres una madre en Jerusalén y Saulo de Tarso ha puesto tu esposo en cadenas, ha matado tu hijo. ¿Qué rápido quieres aceptar y abrazar a Saulo? O tú eres un hombre, uno de los líderes tal vez, y tú has visto que Saulo entró y mató a tu esposa, llevó tus hijos a la cárcel, te llevó a ti tal vez a la cárcel, pasaste noches y días encarcelado. Y ahora tienes que abrazar como hermano este monstruo que te había atacado. Entonces realmente hubiera sido muy difícil, me imagino. Y yo creo que las instrucciones de Jesús de Nazaret tenían que tener su impacto. Ama a tu prójimo. Ora por los enemigos, de acuerdo con el Mateo capítulo 5. Yo imagino que eso fue una lucha para los creyentes en Jerusalén. Saulo ha dañado tanto a la iglesia, a las personas, los individuos, y fue difícil. Y aún hecho, mirando al texto que tenemos, mira lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Imagínense, no es una sorpresa. No creyendo que fuese discípulo. Tal vez ellos pensaron, eso es un truco. Él no es realmente un discípulo, no lo creo. Yo recuerdo lo que él hizo a mi cuñado. Yo recuerdo lo que él hizo a mi madre o a mi padre. Ellos tenían bastante razón por ser sospechosos, para preguntar. Pero me encanta la frase siguiente. Entonces Bernabé
¿Dónde estaríamos sin Bernabé, verdad? Su nombre, como hemos mencionado, significa consolador. Y esa palabra que se traduce como consolador en griego tiene que ver ambos con la idea de dar consuelo, pero también ser una persona que ayuda a otro en el sentido de ser como abogado casi. Entonces, eso es la idea, que Bernabé sirvió como el abogado de Saulo. Entonces, no sabemos cómo Bernabé había escuchado la historia. Si tal vez él visitaba a la ciudad de Damasco, escuchó todo de parte de Ananías y de otros creyentes, o él simplemente aceptó Saulo en su casa, tal vez. Escuchó con amor a su historia y después él presentó a Saulo ante los demás. Algo increíble, en mi opinión, algo tremendo. Y cuando llegamos, después de ser aceptado, ¿qué hizo Pablo? Inmediatamente él empezó evangelizando, enseñando que Jesús es el Mesías, tal como él había hecho en Damasco. Ahora él regresa a hacer lo mismo en la ciudad de Jerusalén, específicamente entre los helenistas, los que son de diáspora, los judíos de la diáspora. Y es posible que él regresó a la misma sinagoga donde estuvo Esteban, porque yo pienso que tal vez él fue miembro de esa sinagoga cuando él estuvo antes viviendo en Jerusalén. Dice que él empezó de tener diálogos y choques eventualmente con los que son judíos helenistas. Entonces, eventualmente, en versículo 30, los demás hermanos dijeron, ok, tenemos que quitar a Pablo. Está causando un caos en nuestra ciudad y él va a ser matado y tal vez causar aún más persecución para la iglesia en Jerusalén. Y los líderes van a enviar a Pablo otra vez a la ciudad de Tarso, en Cilicia. Y entonces él va a salir de Jerusalén, va a viajar aquí muy lejos por un tiempo. Entonces Pablo llega a Tarso y tal como con el caso de Arabia, no sabemos qué él hizo en su ciudad natal. No sabemos si está evangelizando, si está pasando tiempo con su familia, porque él también a lo mejor tenía familia en Tarso y ellos tal vez estaban luchando para aceptar que nuestro hijo que hemos enviado a la ciudad de Jerusalén para ser entrenado por Gamaliel, uno de los más famosos, ahora está parte de una secta de los nazareos, está parte de ese grupo tan odiado por los líderes del pueblo, tan rechazado por los sumos sacerdotes y por el pueblo, los líderes, y ahora mi familiar Saulo, está parte. No sabemos, hay mucha especulación. Entonces, pero él pasó un tiempo prolongado en Tarso. Sí, la única cosa que sabemos es que, de acuerdo con 2 de Corintios, en capítulo 12, si conoces la historia en 2 de Corintios 12, Pablo menciona que hubo un hombre que tenía una visión. Y sabemos más adelante en la historia que es el mismo, que tiene una visión en que él fue llevado al cielo. Entonces puedes leer el pasaje más en detalle, pero él lo menciona que hace 14 años. Y sabemos que él escribió la carta de 2 de Corintios probablemente alrededor del año 56. Entonces, si regresamos en la línea de tiempo, eso es 44. Y eso cuadra bien con el periodo en que Pablo está en esta ciudad de Tarso. Entonces, muy probablemente Pablo tenía esta visión cuando estuvo en Tarso. No sabemos qué está haciendo en Tarso, pero mi opinión, simplemente mi opinión, es que Dios está usando ese tiempo para refinar, para preparar a su siervo. No sé dónde estás tú en tu camino espiritual. Tal vez estás en preparación, tal vez estás estudiando con el IBIT, por ejemplo, preparándote. Y hay tiempos de preparación. Yo recuerdo años que yo también estuve en la escuela, por ejemplo, y tal vez también en periodos de nuestras vidas en que no somos los más fructíferos en cuanto a evangelizando y ganando
números y ganando discípulos, pero Dios está obrando poderosamente de adentro del ser, preparándonos. Y tal vez Dios está usando ese tiempo poderosamente, aunque está en silencio en las Escrituras. Probablemente. Y tal vez también Dios está obrando en tu vida, aún en ese momento, por prepararte para el futuro. Bueno, quiero concluir con un versículo bellísimo. Cuando llegamos al fin del capítulo, esta sección, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué bello, ¿no? Primeramente, un par de observaciones. Número uno, nota que ahora el evangelio había salido de Jerusalén. Ahora está en toda Judea y Samaria. Y nota también esa palabrita aquí, Galilea. Es la primera vez que se menciona Galilea realmente en ese sentido. Entonces, aparentemente, después de la persecución, unos habían ido a Judea, o como hemos visto, unos salieron para evangelizar a Samaria y aún otros regresaron tal vez a Galilea para seguir proclamando el mensaje en esta región del norte de Samaria. Y lo bueno es que ahora hay paz, no hay persecución. Y la iglesia comenzó o continuó creciendo. Y quiero notar algo en eso. He escuchado unos diciendo que la razón por que la iglesia no está creciendo tal vez en nuestros días es porque no hemos sido perseguidos. Cuando ves, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando hubo persecución y en el Nuevo Testamento, y también en porciones de la historia de la iglesia, es cuando creció más la iglesia, es bajo de persecución. Necesitamos una persecución fuerte. No estoy completamente convencido. De acuerdo con uno de los autores del segundo siglo, dice que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. En cierta forma es verdad que creció la iglesia dentro de la persecución. Pero este versículo, Hechos 9:31, nos indica que aún en paz está creciendo la iglesia. No necesitamos una persecución, necesitamos dedicación. Necesitamos ser dedicados al Señor Jesús para proclamar su mensaje y así podemos disfrutar la paz y a la vez llevar otros a los pies de Jesús. Bueno, entonces quiero parar otra vez esta porción del video o del capítulo 9 y vamos a continuar porque en un nuevo video porque va a cambiar temas un poquito. Entonces, vamos a parar aquí y nos vemos en la próxima lección para ver otro elemento de esta sección en que vamos a reenfocar en la persona de Pedro. Y vamos a ver Pedro por unos capítulos después de este momento. Entonces, nos vemos en la próxima lección.